Hola alumnos, hoy día vamos a aprender a utilizar la herramienta PERT para el análisis de proyectos. Lean por favor el enunciado del caso que se está planteando y empiecen a trabajar la pregunta A. Nos pide construir la red. Vayan esbozando el diagrama de su red. El diagrama de red del proyecto descrito empieza construyéndose de esta manera. ¿Qué hemos utilizado aquí? Actividades y la secuencia lógica que está indicada en la lista de predecesoras. Tenemos ya el esqueleto del diagrama. ¿Qué es lo que nos está faltando? Volcar toda la información numérica. ¿Qué ocurre cuando estamos trabajando la herramienta PERT? Que las actividades, a diferencia de lo que hemos visto en clase la semana pasada, cada actividad, por ejemplo la actividad A, tiene asociada no una duración. La semana pasada teníamos asociada una duración, por ejemplo 5. Ahora, si ustedes observan su tablero de datos, la actividad A tiene asociados 3 tiempos. Uno de ellos está denominado como el tiempo optimista. El menor tiempo posible que la actividad puede requerir, ¿no? Por ejemplo, para la actividad A dice 2. Luego nos dan un tiempo promedio, un tiempo esperado, el que se presenta más veces para la actividad A dice 2. Y nos dan un tercer tiempo que está identificado como el tiempo pesimista, lo máximo que la actividad podría tardar en ser realizada. Para la actividad A, en su tablero, nos indican 8. Entonces, ¿cómo hago? La semana pasada teníamos un dato. Este era el que utilizábamos inmediatamente en la red. Pero ahora no tenemos un dato. Tenemos 3 datos. ¿Cómo hago? ¿Elijo entre ellos? No. Lo que vamos a hacer es usar a todos ellos para construir un tiempo esperado. ¿Cómo se calcula este tiempo esperado? Se aplica una fórmula. La fórmula es esta. Tiempo optimista más 4 veces el tiempo más frecuente más el tiempo pesimista y todo esto dividido entre 6. Reemplazando, por ejemplo, con nuestros datos sería tiempo optimista 2 más 4 veces tiempo más frecuente, más probable, el que se repite más veces, 2 más tiempo pesimista, 8. Llevamos esto a nuestra calculadora, dividiéndolo entre 6, resulta 3. ¿Cuál es el tiempo que vamos a utilizar para la actividad A, en el diagrama de red del proyecto? 3. Este dato es el que la semana pasada habíamos empleado con el nombre de duración. Ahora no podemos decirle duración, realmente es un tiempo promedio, ¿no? Un tiempo esperado que se ha calculado sobre la base de 3 tiempos posibles. Ya no es una situación de tiempos exactos, es una situación de tiempos variables. Entonces, este cálculo, por favor, replíquenlo para todas las actividades y luego vamos a comparar nuestros resultados y los llevamos a la gráfica. Aplicando la fórmula del tiempo esperado, hemos calculado el tiempo promedio asociado a cada actividad. Son los que ya he trasladado a nuestra red y los he colocado en la casilla superior en el centro. ¿Recuerdan cómo hicimos la clase pasada con las duraciones? ¿Qué nos quedaría por hacer ahora? Calcular todos los tiempos de inicio y de fin más próximos y más lejanos de cada actividad y luego la holgura. Vamos a hacerlo rápidamente. Esto ya se ha trabajado en clase toda la semana, la sesión pasada. Entonces, empezábamos indicando el instante 0 de tiempo al inicio. Este 0 comienza a avanzar por la red.
el 0 llega a A, el 0 llega a B. 0 y 3, 3, 0 y 7, 7. Sigo avanzando, tengo dos valores, entre 3 y 7, que elijo cuando estoy avanzando, era el mayor, 7. Y como tarda 5, 12. Sigo avanzando, este 12 ahora viene a D y a F. 12 y 3, 15, 12 y 14, 26. Seguimos avanzando, 15 y 11, 26, 26 y 26. Llego a G, sigo avanzando, 26 y 1, 27, llegamos al nodo de fin. Ahora retrocedemos. 27 menos 1, 26. 26 por aquí, 26 por acá. 26 menos 11, 15. El 15 viene por acá, menos 3, 12. 26 menos 14, 12. 12 y 12 sigue siendo 12. Menos 5, 7. El 7 viene hacia A y hacia B. 7 y 7, 0. 7 y 3, 4. Finalmente calculamos las holguras. ¿Cómo llamábamos las holguras? Por diferencia entre los inicios o entre los finales. Para A, 4. Para B, 0. Para C, 0. Para D, 0. E, 0. F, 0. Y G, 0. Observando, tenemos una ruta crítica, tenemos una ruta crítica que va por la actividad B y luego sigue hacia la actividad C y luego, por ejemplo, puede ir por la actividad D, luego E y luego a través de G llega el nodo de fin. Esa sería una posible ruta crítica, pero hay una segunda ruta crítica. Puedo ir por B y luego por C y luego de C enganchar con F y a través de F llegar a la actividad G y finalmente al nodo de fin. Entonces, en nuestro diagrama de red, ¿qué hemos encontrado? La duración del proyecto, pero ahora es una duración promedio. Porque recuerdan, se ha calculado sobre la base de tiempos, los tiempos rojos, que han sido calculados como un promedio. Entonces, es una duración promedio del proyecto. Esta duración promedio es 27. De acuerdo a las unidades del caso, 27 días. ¿Y qué más podemos identificar en esta red? Ruta crítica. Pero no hay una, hay dos rutas críticas. Rutas críticas. Tenemos la primera que anotamos, la ruta B, C, D, E, G. ¿Recuerdan? La que va por arriba. Pero luego encontramos una que iba por F. Sería B, C, F, G. Dos rutas críticas. Entonces, esta sería nuestra respuesta a la pregunta A que nos pide la red del proyecto. ¿Cuál ha sido la diferencia importante? La duración inicial de las actividades no era un dato exacto, sino que tuvimos que calcularlo aplicando un tiempo promedio. En las situaciones de PERT, dado que hemos trabajado con tiempos variables, es posible hallar probabilidades asociadas a la duración que va a tener el proyecto. Pero para poder hallar esas preguntas relacionadas con probabilidad, necesitamos un dato adicional. Ese dato es el que nos están pidiendo en la pregunta B, la desviación estándar del proyecto. Tenemos que hallar esto y entonces vamos a poder calcular una serie de datos probabilísticos. ¿Cómo hallamos la desviación estándar de un proyecto? Es un proceso de 3 pasos, que de repente ustedes ya cuando los hayan practicado lo suficiente pueden desarrollarlos directamente en una sola expresión.
pero yo voy a hacerlos paso a paso. ¿Cuál sería nuestro primer paso? Lo primero que vamos a hacer es hallar varianzas. Vamos a hallar las varianzas críticas. ¿A qué me refiero con varianzas críticas? Bueno, quiero decir que vamos a hallar varianzas para todas las actividades críticas del proyecto. ¿Cuáles serán las actividades críticas? Las que tienen holgura cero. En nuestro caso, holgura cero tiene B, C, D, E, F y G. La única no crítica es la A. Entonces vamos a hallar varianzas, ¿se acuerdan el signo de la varianza? Para B, varianza para C, para D, para E, para F y para G. Varianza de todas las actividades. ¿Cuál es la fórmula para determinar la varianza? La fórmula es esta. Diferencia de tiempos extremos. ¿Cuáles son los tiempos extremos? El optimista y el pesimista. Dividido entre 6, el mismo factor de división que hemos usado para el promedio. Si yo lo dejo así, esto es desviación estándar. Queremos varianza, elevado al cuadrado entonces. ¿Ya? Aplicando esta fórmula en todos los casos, determinaremos las varianzas. Por ejemplo, para la actividad, la tarea B, el tiempo optimista era 5. El tiempo pesimista era 9, dividido entre 6, elevado al cuadrado. Y luego en la calculadora hallamos nuestro resultado. Para C, el tiempo optimista era 1, el pesimista 13, entre 6 y elevado al cuadrado. Para D, el optimista era 2, el pesimista era 4, dividido entre 6 y elevamos al cuadrado. Para E, el optimista era 4, el pesimista 14, dividido entre 6 y elevado al cuadrado. Para F, 7 el optimista, 21 el pesimista, entre 6 elevado al cuadrado. Y finalmente, para G, 1 el optimista, 1 el pesimista, dividido entre 6 y elevado al cuadrado. Con nuestras calculadoras tendríamos 5 menos 9 elevado al cuadrado entre, 5 menos 9 entre 6 elevado al cuadrado, con dos decimales, 0.44. Acá tenemos 1 menos 13 entre 6 elevado al cuadrado, 4. Luego tenemos 2 menos 4 entre 6 elevado al cuadrado, con dos decimales, 0.11. Por acá, 4 menos 14 dividido entre 6 elevado al cuadrado, 2.78. 7 menos 21 dividido entre 6 y elevado al cuadrado, 5.44. Y finalmente 1 menos 1 entre 6 elevado al cuadrado, 0. Este es el primer paso. Con todo esto calculado, trabajamos el segundo paso. Ahora vamos a hallar varianza del proyecto. ¿Cómo se calcula la varianza del proyecto? Se suman todas estas varianzas parciales. Es la sumatoria de todas estas varianzas críticas. Si sumamos, tenemos sumatoria de todas las varianzas críticas. Esto sería igual 0.44 más 4 más 0.11 más 2.78 más 5.44 más 0, lo que nos da 12.77. Esa es la varianza del proyecto. Y finalmente,
Si tenemos la varianza para hallar la desviación estándar del proyecto, lo que hacemos es sacarle raíz cuadrada a la varianza. Entonces, raíz cuadrada de 12.77 sería igual, con 2 decimales, 3.57. La desviación estándar de este proyecto es 3.57 y la unidad de tiempo correspondiente, días. Trabajemos ahora la pregunta C. La pregunta C nos pide indicar cuál es la probabilidad de que el proyecto requiera de hasta 29 días. Nosotros hemos determinado que en promedio el proyecto necesita de 27 días, con una desviación estándar de 3.57. La pregunta nos dice cuál es la probabilidad de terminar en hasta 29 días. ¿Cuál es la ventaja que nos ofrece PERT? PERT, esta herramienta, nos permite asociar al proyecto a una distribución probabilística conocida. Es la distribución normal. Entonces, yo podría representar a la pregunta en una gráfica asociada a la distribución normal. La pregunta nos habla 29. ¿Qué dato pondríamos aquí en el centro? Acá viene el promedio, ¿se acuerdan? Acá venía, si quieren, X raya o mu, como les quieran representar, el dato promedio. ¿Cuál es el dato promedio para nosotros? Está aquí. Este es nuestro dato promedio, X raya o mu, el símbolo que ustedes quieran asociar. Este dato, entonces, es el que para nosotros iría en el valor central. 27 días está aquí. La pregunta está relacionada con 29 días, izquierda o derecha. De este lado están los tiempos menores, entonces el 29 estaría del otro lado. Digamos, por aquí está 29. Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de terminar hasta en 29 días? Entonces, el tope es 29. Nos interesa hallar la probabilidad asociada a esta zona, la cola de la izquierda. Queremos hallar probabilidad de que el proyecto termine hasta en 29 días. Esta es nuestra incógnita. ¿Cómo lo vamos a hallar? Muy fácilmente. Solamente tenemos que buscar el dato en la tabla normal. ¿Recuerdan? La tabla normal. Pero la tabla normal no está representada para una situación con media en 27. La tabla normal trabaja con un valor promedio o medio de 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La única dificultad aquí está que tenemos que encontrar la correspondiente equivalencia. Si mi valor promedio 27 se tiene que relacionar con 0, entonces deberemos determinar este valor 29 con qué dato, con qué número se relacionará. A este número era el que llamaban Z. Si ustedes recuerdan sus cursos de estadística pasados, este valor Z era el valor que queremos analizar, pero estandarizado. ¿Cómo hacemos para estandarizar este dato? 27 es a 0, como 29 es a Z. No es una regla de 3, es una fórmula de estandarización. La fórmula es esta, la voy a anotar por si no la recuerdan. El tiempo que quiero analizar menos el dato promedio, ya sea que lo llamen mu o lo llamen X raya, dividido entre la desviación. Estos dos datos los tenemos. Mu lo calculamos en la pregunta A cuando graficamos la red, 27, el que hemos colocado aquí. Y la desviación estándar la acabamos de calcular en la pregunta B, recuerdan, era 3.57. Reemplazando, acá podríamos decir, nuestro T es 29 menos mu 27
dividido entre la desviación estándar, que era 3.57. Llevamos esto a nuestra calculadora y sería, con 2 decimales, 0.56. ¿Por qué 2 decimales? Porque la tabla normal trabaja con zetas hasta 2 decimales. Y entonces, ¿qué es lo que tendríamos aquí que decir? Entonces, la probabilidad que nos están pidiendo determinar, probabilidad de que el tiempo de ejecución del proyecto sea de hasta 29 días, es igual a decir probabilidad de que Z, el dato estandarizado, sea menor o igual a 0.56. Y esto está en la tabla normal. Venimos a la tabla normal. Ustedes la tienen en sus materiales, tienen que adjuntarla para tenerla a mano. En esta tabla normal es que vamos a buscar ese dato. En la tabla normal buscamos. La tabla normal, recuerden, en los bordes exteriores están los valores de Z. Entonces allí buscamos valor Z 0.56, 0.5 y el segundo decimal lo busco en la parte superior y la intersección sería 0.7123. Este dato lo he tomado de mi tabla normal. Esta es la probabilidad que estaba buscando. La puedo expresar en notación decimal o la puedo expresar como un porcentaje. La probabilidad de que el proyecto termine hasta en 29 días es 71.23%. Ahora tenemos una siguiente pregunta. Pregunta D. Nos piden determinar cuál sería la probabilidad de que el proyecto termine antes del día 26. Parecida a la anterior. Veamos cuál es la diferencia. En nuestro diagrama, que nos lleva a una representación en la distribución normal del proyecto, teníamos tiempo promedio 27. La pregunta se refiere al 26. ¿De qué lado está el 26? Ahora estamos del lado izquierdo. Digamos, por aquí está el dato 26. Nos están pidiendo hallar la probabilidad de que el tiempo de ejecución del proyecto sea de hasta 26 días. Muy parecida a la anterior. ¿Dónde está la diferencia? 27, ya dijimos, se asocia al valor 0. Tenemos que hallar este 26, ¿a qué valor se va a asociar? Dijimos que era un Z. Observemos, si esto es 0, todo lo que está a la izquierda es negativo. Esa es la diferencia aquí. El valor de Z nos va a salir un valor negativo. Voy a calcularlo. Z, decíamos, era igual al tiempo que estamos evaluando, 26, menos el promedio, 27, dividido entre la desviación estándar, 3.57. Llevando esto a nuestra calculadora, tenemos menos 0.84. Valor negativo para Z. La tabla normal que nosotros manejamos en el curso solo tiene valores positivos de Z, pero no hay ningún problema, porque si recordamos, aquí pues hay una simetría entre la izquierda y la derecha. Entonces, recordando sus cursos de estadística anteriores, la probabilidad de que el tiempo sea menor o igual a 26 es igual a probabilidad de que Z sea menor o igual a menos 0.84. Pero no tengo probabilidades negativas en mi tabla normal. Mi tabla normal solo está para valores positivos. No hay ningún problema. Por complemento, sabemos que esto sería lo mismo que 1 menos probabilidad de la positiva. Y entonces
buscando en nuestra tabla 1 menos. A Z 0.84 le corresponde 0.84, el valor 0.7995. Miren, si de repente ustedes se olvidan, sería fácil darse cuenta que se están equivocando, porque si yo trato de colocar este valor como respuesta, esto sería 79.95%, y de acuerdo a la gráfica, mi probabilidad debería ser menor a la mitad, o sea, menor al 50%. No hay forma de que sea este valor. Esto estaría por acá, 70 y tantos %, y mi probabilidad es pequeñita, está por debajo del 50%. Es el complemento. Sacando el complemento de este dato, nuestra probabilidad será entonces 0.2005. O expresada en porcentaje, 20.05%. Un valor menor a toda esta mitad del 50%, efectivamente este dato es inferior al 50%. Trabajemos ahora la pregunta E. La pregunta E difiere de las anteriores porque nos están pidiendo trabajar la probabilidad para un rango, un intervalo de tiempo. Nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que el proyecto termine después del día 25, pero antes del día 27? Si lo representamos gráficamente, nos están pidiendo, después del día 25, voy a marcar por acá el día 25. Pero antes del día 27, entonces nos estarían hablando de esta zona. Entre el 25 y el 27. Ahora queremos probabilidad de que la duración del proyecto esté entre los valores de tiempo 25 y 27. ¿Cómo hacemos para hallar una probabilidad que está dentro de un intervalo? Lo hacemos por diferencia. Lo que vamos a hacer es hallar primero la probabilidad de toda esta cola, menor a 27, y luego la probabilidad de esta colita, menor a 25, y luego las vamos a restar. Mire, voy a hacer aquí unas gráficas un poquito más pequeñas. Aquí, primero vamos a hallar toda esta región. Probabilidad de que el proyecto termine en menos de 27. Luego, vamos a hallar probabilidad de que el proyecto termine en menos de 25. Y luego, si restamos este resultado menos este resultado, nos queda la franja del medio, que es la que estamos buscando. ¿Cómo hallamos esto? Estandarizando. Queremos aquí probabilidad de que el tiempo sea menor a 27. Si estandarizamos, sería probabilidad de que Z sea menor o igual a... ¿Cuál es el dato estandarizado para 27? Ah, este es fácil, este era 0. Entonces sería probabilidad de que Z sea menor o igual a 0. Y esto no es necesario ni buscarlo en la tabla. Gráficamente, esta es la mitad de la curva. Toda la curva vale 100%, la mitad es 50. Ya tenemos uno de los datos. Y el segundo, probabilidad de que el tiempo sea menor o igual a 25. Esto sería probabilidad de que Z sea menor o igual. Estandarizando. Aquí vamos a hallar su correspondiente Z. Sería 25 menos el promedio, que es 27, entre la desviación estándar, que es 3.57. Esto resulta
menos 0.56. Negativo porque está del lado izquierdo. Y entonces queremos hallar probabilidad de que z sea inferior a menos 0.56. Parecido a lo que acabamos de hacer en la pregunta anterior. Tenemos que sacar entonces por complemento 1 menos probabilidad de que z sea menor al positivo. Esto lo tenemos en nuestro gráfico de la tabla normal. A 0.56 le corresponde una probabilidad de 0.7123. Y por complemento, esto sería 0.2877. Entonces ya tenemos los dos datos que necesitamos. 0.5, 0.2877. Solo nos faltaría, finalmente, determinar lo que nos interesa por diferencia. Entonces, la probabilidad de que el tiempo de terminación del proyecto esté comprendido entre el día 25 y el día 27 sería igual a la diferencia. Probabilidad de que el tiempo sea menor a 27 menos probabilidad de que el tiempo sea inferior a 25. Reemplazando, este era 0.5 menos este resultado que fue 0.2877. Finalmente, llevando esto a nuestra calculadora, esto resulta 0.2123 o, si queremos expresarlo como un porcentaje, 0.2123%. Esta sería la probabilidad de que el proyecto requiera de entre 25 y 27 días para terminar. Finalmente, tenemos una pregunta, la última, pregunta F, en la que nos piden determinar cuál sería el tiempo asociado a una probabilidad. Ahora estamos trabajando al revés, no nos pide probabilidad relacionada con un tiempo, sino un tiempo que se relaciona con una probabilidad que ya está establecida como dato. Nos dicen, ¿en cuánto tiempo se debe comprometer a terminar el proyecto si quiere tener un 93.7% de probabilidades de lograrlo? A ver, en nuestra gráfica, todo es 100%, 93.7%. Eso nos ubicaría bastante cerca del 100%, digamos por aquí. Entonces, queremos determinar, conociendo que esta probabilidad es 93.7%, conociendo esto, queremos establecer cuál es este tiempo. Ahora, este tiempo, si quieren le pongo así, es nuestra incógnita. ¿Cuál es el tiempo asociado a una probabilidad 93.7? ¿Cómo hacemos para determinarlo? 93.7 en notación decimal sería 93,70. Si tenemos la probabilidad, ¿qué podríamos hacer? Ir a la tabla normal y encontrar a esta probabilidad qué valor de z le corresponde. Entonces, en nuestra tabla normal, ahora, buscaríamos acá. En el interior buscamos esta probabilidad y determinamos a ella qué valor de z le corresponde. Buscando 93.7 corresponde a un z 1.53. Este es el valor de z. Ya sabemos que z es 1.53. Y entonces, ¿cómo llego a t? Despejando en la fórmula. Entonces, sabiendo que la fórmula de z es igual
a t menos el promedio sobre la desviación estándar, reemplazamos lo que conocemos. Z es 1.53. El tiempo es nuestra incógnita. El promedio, 27. La desviación estándar, 3.57. Despejando, esto sería 1.53 por 3.57 es igual a t menos 27. Este menos 27 pasa sumando del otro lado y finalmente t sería igual 1.53 por 3.57 más 27, 32.4621, etcétera, sus decimales, días. Pero vamos a redondear para no dar un día tan caprichoso. Redondeemos a lo que nos conviene. ¿Qué nos conviene? 33 días. Comprometernos a realizar el proyecto en 33 días para asegurarnos una probabilidad de 93.7%. Ahora, el tiempo es continuo. Si lo dejan con decimal, no hay ningún problema. Podrían decir 32 días y medio si quieren.